Un cordial saludo a todos los participantes de la Escuela de Ministerio, rama virtual. Una vez más nos encontramos de manera sincrónica para continuar compartiendo los contenidos de esta asignatura de metodología pedagógica. Ya en una ocasión anterior habíamos trabajado el método de discusión o diálogo. Habíamos dicho que el método de discusión consiste en escudriñar en forma conjunta sobre algún asunto para buscar la solución a un problema. Y está fundamentado o basado en el hecho de que a la mayoría de las personas nos gusta hablar. Pero decíamos que la discusión, para que haya discusión, debe haber un problema. O sea que el método de discusión se presta fundamentalmente para temas de carácter conflictivos o para algún tipo de dilema. Habíamos visto que algunas características del método de discusión era el hecho de que permite intercambiar opiniones, aclarar ideas, formar actitudes, tomar decisiones, ganar el interés de la clase de manera extraordinaria y puede cambiar también una clase completamente aburrida en una experiencia vívida y llena de brillo y significado para el estudiante. Habíamos dicho que por varias razones una discusión no es un debate. Y se diferencian fundamentalmente en el hecho de que en la discusión todos los participantes tienen la oportunidad de aportar sus puntos de vista, mientras que en el debate se argumenta sobre dos posiciones polarizadas acerca de un mismo tema. La intención en la discusión es conocer lo que piensa cada quien y tomar todas esas opiniones para formarnos una idea o llegar a algún tipo de conclusión o acuerdo. En el debate no. En el debate no hay acuerdo, sino la argumentación de dos posiciones contrarias respecto de una misma problemática. Hablábamos también de que las discusiones son de dos tipos fundamentalmente. La estructurada, que tiene todo un plan fundamentado en un problema o en una situación problemática. Y la no estructurada, que representa una discusión o un diálogo más breve y más sencillo que la discusión estructurada. A pesar de que la discusión no estructurada es la más fácil y la que más se usa, se insta a los maestros a practicar la discusión estructurada para sacar mayor provecho de sus clases. Habíamos visto una situación problemática, como en todos los métodos que hemos estado trabajando, y además, precisamente esta partecita nos faltó por socializar, que son los cuatro aspectos que hay que tomar en cuenta para una buena discusión. Los cuatro elementos que comprende una buena discusión son cuatro. Esos factores son el problema. El problema debe ser auténtico. ¿Qué quiere decir eso? Que debe ser un problema real. Nunca usted puede escoger una situación ficticia porque la vida cotidiana está llena de problemas reales y de situaciones a las que las personas se ven enfrentadas y necesitan dar respuesta, sobre todo usando la palabra de Dios. Muchos cristianos en nuestras iglesias están necesitados de encontrar soluciones reales en la Biblia a problemas reales que los afectan y que les interesan. El maestro debe tener tacto para aprender a determinar los temas importantes e inquietantes de sus alumnos. Y hay una manera muy práctica de hacer eso, y es tratando de buscar en cualquier oportunidad, en cualquier ocasión, el espacio, el momento adecuado para acercarnos a nuestros alumnos. Y a veces hasta en una conversación informal, rutinaria, cotidiana, nosotros podemos descubrir muchas cosas acerca de los principales intereses y las inquietudes
del grupo de alumnos con que trabajamos en nuestras escuelas bíblicas. ¿Para qué? Para poder tener una buena base y poder saber cuáles son las problemáticas reales que afectan a ese grupo y en funciones de las cuales yo puedo partir para usar el método de diálogo o de discusión. Segundo, la actitud del maestro es otro factor importante para una buena discusión o para que haya una buena discusión. Se supone que la clave de una buena discusión o diálogo es que se intercambien las ideas, no que sea un monólogo, ¿verdad? Que uno de las dos partes domine la conversación, sino que de manera equitativa, vamos a decirlo, para decirlo de alguna forma, cada uno de los interlocutores tengan la oportunidad de presentar sus ideas. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud del maestro? La actitud del maestro debe ser escudriñadora, tolerante, debería coger de buena gana todos los puntos de vista, aunque difieran del suyo. Miren, a veces algo tan simple como un gesto, el lenguaje no verbal con frecuencia dice más que el lenguaje verbal. Un simple gesto es suficiente para usted hacer que un estudiante se cierre contra usted y que no hable o que no participe. Tenemos que aprender como maestros a no escandalizarnos, a aprender a aceptar, a aprender a escuchar y a aceptar las opiniones de nuestros alumnos, sea, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Pero siempre debemos hacerle ver a nuestros alumnos en la escuela bíblica, sobre todo cuando plantean temas que son de carácter conflictivos o temas que son difíciles a veces difíciles de tratar o de digerir, de demostrarle que por lo menos lo entendemos. Porque si el maestro se escandaliza, ¿verdad? Por alguna opinión contraria o inapropiada, entonces puede estar contribuyendo al efecto contrario al que se persigue. La actitud de los alumnos va a depender mucho de la actitud del maestro. Sea, el maestro debe permitirles, en consonancia con el aspecto anterior, manifestar su verdadera actitud. O sea, a veces los alumnos saben incluso que el maestro condiciona su respuesta. Y hay alumnos que entonces tienden a responder no de acuerdo a lo que piensan realmente, sino de acuerdo a lo que ellos saben que el maestro espera que ellos respondan. Debemos aprender como maestros que nuestra actitud sea siempre tolerante y abierta para que los estudiantes puedan expresar también sus opiniones reales, sus puntos de vista y la forma en que piensan de manera auténtica y no una respuesta autómata o una respuesta que ellos saben que es la respuesta que el maestro está esperando. A veces los maestros en la enseñanza bíblica no aceptan que le contraríen, no aceptan controversia, no aceptan a un alumno que, por ejemplo, pueda tener un pensamiento más desarrollado o un conocimiento extra más allá del que el maestro tiene, ¿verdad? Cualquier alumno puede dominar tal vez mejor un tema que el maestro y esas son cosas que hay que entenderlas porque los maestros no somos saberlo todo. Entonces, nuestra actitud puede incluso condicionar la manera en cómo los estudiantes responden. Si responden para complacernos a nosotros o si responden de manera real y efectiva como ellos piensan. Por último, un cuarto factor importante para una buena discusión es la disposición de los asientos. Miren, en la educación de adultos, pero también se ha aplicado mucho en las clases de adolescentes y de niños, el sentarse de forma no lineal le da a la clase un sentido de horizontalidad y no de verticalidad como se acostumbra. La disposición de los asientos dispone y condiciona a los estudiantes. Cuando los asientos siempre se disponen de la manera que estamos acostumbrados en la escuela, en filita, en orden, ya se sabe que esa es una clase que va a ser dominada por el maestro, porque estamos condicionados ya incluso por un tema de cultura educativa en la escuela.
Sin embargo, cuando los asientos se disponen de manera circular, eso favorece el hecho de que todos nos podamos ver. Eso favorece el hecho de que todos nos sintamos iguales, ¿verdad? En esa horizontalidad y de que la persona también, fíjense, y si ustedes quieren pruébenlo, cuando los asientos se disponen de esa manera, todos nos sentimos igual, todos nos estamos viendo y eso favorece y fomenta también la participación de las mayorías en clases. Entonces, el tema que nos compete en esta ocasión es el método de conferencias. El método de conferencias es comúnmente muy usado, es usado con mucha frecuencia, posiblemente uno de los temas que más, uno de los métodos que se usa con mayor frecuencia en nuestras escuelas bíblicas. Y el método de conferencia tuvo su origen cuando había muy pocos libros. En la Edad Media, cuando la iglesia fue la única institución fuerte que pudo permanecer de pie ante los embates de las incursiones de los bárbaros en Roma, eh, el conocimiento prácticamente, vamos a decirlo así, disminuyó porque los invasores del Imperio Romano acabaron con todo. Ahora la iglesia, que era una institución fuerte, prácticamente conservó muchos libros de conocimiento secular, pero además también los libros eh, relacionados con los conocimientos teológicos. Y como la iglesia fue la institución de mayor autoridad durante la Edad Media, conservó el conocimiento en Europa y obviamente para el mundo. Entonces, en esa época había muy pocos libros, de hecho los libros eran bastante caros y la gente común no tenía acceso al conocimiento. Hasta que no aparece la imprenta que democratiza y populariza el uso generalizado de los libros impresos, porque la imprenta reducía el tiempo y al mismo tiempo también los costos, pues la gente no tenía acceso al conocimiento por medio de los libros, lo que indica entonces que se hacía necesario o hasta obligatorio que el maestro pusiera al alcance del estudiante en forma de conferencia la materia que el alumno tenía que dominar. De esa manera entonces el maestro era el que poseía todo el conocimiento porque era el que tenía el acceso a los libros, a los materiales, y entonces el maestro era el que transmitía el conocimiento de los libros hacia los estudiantes. Ahí podemos encontrar el origen del método de conferencia. La conferencia consiste en una exposición oral ante un público sobre un determinado tema de carácter didáctico o doctrinal. De esa manera podemos definir de forma simple lo que es una conferencia. Una conferencia es una conversación. Por eso también escuchamos con frecuencia el sinónimo o uno de los sinónimos de esa palabra que es charla. Una conferencia es una charla o una conversación. Ahora se distingue del diálogo o de la discusión en el hecho de que por lo general en la conferencia no hay una interlocución tan fluida, ¿verdad? O sea, no hay un intercambio de opiniones y de ideas con la misma frecuencia que lo hay en la discusión o diálogo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en la conferencia habla un experto. O sea, esa exposición oral que se hace ante un público sobre un tema de carácter didáctico doctrinal se realiza por un experto. ¿Y por qué es un experto? Porque se considera que quien da una conferencia es una persona instruida en el tema o que lo maneja al dedillo. Fíjense que nosotros todos hemos tenido experiencias en nuestras iglesias y posiblemente en nuestros estudios bíblicos o en muchas oportunidades dentro de la vida eclesiástica de asistir a conferencias. Y yo sé que ustedes pueden coincidir conmigo, o la mayoría va a coincidir conmigo en el hecho de que la mayoría de personas que ustedes han escuchado dar conferencias son personas preparadas en el tema, preparadas en la materia. Entonces,
esa exposición que se hace pública y oral es por un experto. De manera que la palabra clave para la conferencia es esa, experticia. ¿Cuándo se debe usar el método de conferencia? O sea, ¿en cuáles condiciones es factible usar el método de conferencia? Ya nosotros hemos visto que en cada método tiene sus propias particularidades. Cada método tiene sus características, sus ventajas, sus desventajas, las condiciones en que puede usarse, cuáles temas se prestan mejor para un determinado método. Entonces, en el caso de la conferencia o del método de conferencia, se puede usar o es factible usarlo en al menos cuatro situaciones. Primero, cuando hayan contenidos muy complejos que requieran de la explicación de un experto en la materia. Ustedes saben que hay temas en la Biblia que algunos son, pudiéramos decir, controversiales y otros de difícil comprensión, porque para entenderlos hay que analizarlos, porque su comprensión va más allá de lo que expresa literalmente el pasaje o de lo que expresan literalmente los versículos. Entonces, es factible aplicar o usar un método de conferencias cuando hayan contenidos muy complejos que requieran de la explicación de un experto en la materia. Segundo, una segunda situación, cuando es factible usar el método de conferencia, es cuando la explicación de un contenido requiera de un tiempo limitado para exponerse y se necesite resumir o sintetizar las ideas clave o más importantes. A veces hay temas y pasajes bíblicos que están contemplados en los planes trimestrales de clase, pero son contenidos que, que son amplios, pero el tiempo es muy limitado para exponerse, entonces es factible usar una conferencia en esa ocasión, porque la conferencia, una buena conferencia, ayuda a resumir mucho en poco tiempo, puede ayudar a decir mucho en poco tiempo. Un tercer factor de la factibilidad del método de conferencias es cuando la mayoría de la clase no tenga una idea concreta sobre cierto asunto y se quiera por lo menos presentar una idea central que sirva de guía. Por ejemplo, si en su iglesia usted sabe que hay una doctrina fundamental del evangelio, de la gracia, que la mayoría de las personas no dominan, usted puede usar un método de conferencia también para presentar una sistematización de esa verdad bíblica y establecer un fundamento básico general a partir del cual las personas tengan una idea genérica. Sucede con mucha frecuencia que a veces las personas no tienen a veces una sistematización de ciertas doctrinas importantes, como por ejemplo la segunda venida de Cristo, los tiempos finales, em, la escatología, algunos aspectos relacionados con la profecía bíblica y el futuro, etcétera, que el maestro puede hacer una gran contribución ayudando a sistematizar en una conferencia y estableciendo por lo menos una base para que las personas tengan una idea sistemática general acerca de una doctrina fundamental. Un cuarto momento de factibilidad para aplicar el método de conferencia es cuando la exposición de ciertos pasajes requieran obligatoriamente tener que recurrir a diversas fuentes para poder hacerse una idea de la verdad que se quiere poner en perspectiva, como está relacionado con el factor anterior. O sea, hay temas en la Biblia que hay que verlos a la luz de todo lo que la Biblia enseña acerca de ellos para poderlos entender de manera adecuada y para poder tener una idea básica o general.
Entonces, hay temas de la Biblia que a veces también son éticos o morales, que la Biblia no tiene una respuesta per se, sino que hay que derivar principios. Entonces, a veces hay que recurrir, además de la Biblia, a otras fuentes seculares, ¿verdad? Libros, expertos, qué sé yo, para poder hacerse una idea correcta y adecuada. Entonces, en esos casos también la conferencia puede ser aplicada y obviamente ayudar a generar aprendizajes significativos. Como todos los métodos pedagógicos usados, la conferencia tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, la conferencia tiene la ventaja de que puede producir una gran cantidad de información. O sea, los que escuchan el auditorio pueden tener acceso a una gran cantidad de información que en condiciones normales o que con el uso de otros métodos tal vez no fuera posible acceder a toda ella. Además de que como la conferencia es disertada por un experto, eso también conduce a que el experto, que muchas veces el experto constituye su conferencia en parte con su experiencia, que es algo muy importante en términos educativos. Segundo, manejo, ¿verdad? La conferencia le permite al maestro el manejo total y absoluto de la clase, que es una ventaja, pero también puede ser una desventaja, porque cuando el maestro usa un método en el cual es él o ella quien domina la clase completa, puede correr el riesgo de que si en algún momento la clase se torna poco interesante, los alumnos puedan perder el interés y eso pueda perjudicar la efectividad de lo que el maestro está tratando de hacer o de enseñar. Otra ventaja de la conferencia es que puede ahorrarnos mucho tiempo, por lo que les decía anteriormente. Nosotros podemos hablar y en un tiempo relativamente corto nosotros podemos decir muchísimas cosas. De manera que la conferencia también permite presentar muchas verdades y explicar muchas cosas difíciles en un tiempo relativamente breve. Otra ventaja es que a través de la conferencia el maestro puede presentar a sus alumnos o proyectar toda su personalidad. Y esto además de una ventaja, para el maestro también es un gran reto. Y por último, una quinta ventaja que tiene usar el método de conferencia, igual que cualquier otro método, es la posibilidad que tiene de poder combinarse con otro método. Porque a veces la conferencia puede no ser el método principal de una clase, porque también se asume que el maestro usa el método de conferencia cada vez que él domina durante un tiempo prolongado la clase. Por ejemplo, cuando se hace la introducción, que el maestro dura un tiempo prolongado de 5, de 10 minutos, hablando solo él o dirigiendo solo él la clase, eso se puede considerar eh, una conferencia o una variante del método de conferencia, claro que mucho más breve y mucho más sintético. Entonces, el método de conferencia también tiene la posibilidad de combinarse con otros métodos para obtener mejores resultados. Pero también el método de conferencia presenta algunas desventajas. Entre ellas, primero, la clase tiene una participación mínima porque como ya hemos dicho, el maestro domina toda la clase, por lo general, o casi toda la clase. Eso hace que la participación de los alumnos se reduzca a su más mínima expresión. Y cuando los alumnos no están participando, sobre todo los alumnos más jóvenes, ese puede ser un causante de distracción. Segundo, eh, la conferencia tiene la desventaja de que no puede atender
todas las diferencias individuales que aparecen en la clase. ¿Por qué? Porque el maestro tiene un tiempo para explicar algo que ya ha propuesto y que por lo general ya ha diseñado en un bosquejo. Entonces, es difícil poder atender a las diferencias individuales de aprendizaje que puedan presentarse durante la clase, a diferencia de otros métodos como por ejemplo la discusión. Otra desventaja que tiene la conferencia es que el maestro tiene un reto en cuanto a mantener la atención del público, de su auditorio. Por lo tanto, la conferencia siempre debe tener algo de dinamismo, algo de humorístico, algo de gracioso, algo de movimiento, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder ayudar a captar la atención en cada momento de la conferencia. Porque si en algún momento esa conferencia se torna poco interesante o aburrida para quienes los están escuchando, le van a perder la atención y probablemente usted esté hablando al viento. Otra desventaja es que la conferencia no permite el interrogatorio como en otros métodos, como en la discusión, ¿verdad? O el método de preguntas y respuestas, que el alumno puede hacer preguntas, puede hacer muchas preguntas. Aunque en la conferencia los estudiantes o el auditorio pueden hacer preguntas, sin embargo, por causa del tiempo, la cantidad de preguntas que se pueden hacer están limitadas. Y también, y algo que es bueno tomar en cuenta cuando nosotros damos una conferencia, es que como las preguntas casi siempre se dejan para el final, que no debería ser, eso también puede hacer o que las personas no realicen preguntas que pudieran resultar interesantes para un aprendizaje de todos los que escuchan o que se puedan olvidar. Porque las preguntas en la conferencia deberían realizarse siempre. Debería diseñarse la conferencia de tal manera que cada vez que la persona aborde un tópico, se puedan hacer las preguntas relativas a ese tópico. ¿Por qué? Porque si yo tenía una pregunta acerca del primer punto que expuso quien disertaba la conferencia, pero la dejé para el final, ya al final pierde sentido a veces hacer una pregunta sobre el principio. Entonces, bueno, tomar eso en cuenta. Otra desventaja es que la mayoría de las personas no pueden realizar contribuciones contribuciones significativas, ¿verdad? Porque el experto domina la metodología. Y por último, la cuestión de la capacidad de un conferencista se pone en evidencia cuando le corresponde disertar. De manera que la persona que diserta o que aplica el método de conferencia debe ser una persona completamente capaz. Debe ser una persona preparada en el tema que está exponiendo, porque si no, eso puede significar un inconveniente en lo adelante. Una conferencia se estructura en tres partes fundamentales, que son la introducción, el desarrollo y la conclusión. Miren, previo a la presentación de la conferencia, el maestro debe prepararse en conocimiento suficiente sobre el tema a disertar y presentar en el y pensar en el propósito de su conferencia. Ningún método de enseñanza se aplica sin un propósito. El propósito es la intencionalidad, el fin al cual yo procuro llegar. Entonces, no puedo enseñar nada ni aplicar ningún método sin un propósito. En la introducción de una conferencia, lo que se hace es explicar la naturaleza del tema, el por qué es importante y cómo conecta con la vida de los miembros. O sea, debe buscar despertar en la atención
motivar y predisponer positivamente a las personas para aprender. Esa es, o en eso consiste la introducción de una conferencia, en despertar el interés de las personas para predisponerlos positivamente para aprender. Durante el desarrollo, la manera como el maestro desarrolle su disertación dependerá del propósito que haya seleccionado. Debe tener un bosquejo tan claro que los miembros de la clase puedan seguirlo sin dificultad mientras él pasa de un punto a otro. Es bueno que en la conferencia haya un bosquejo, pero ese bosquejo debe ser completamente integral, debe ser coherente, debe corresponderse cada punto a tratar, ¿verdad? Deben estar conectados, que cada punto siguiente sea la continuación o la ampliación del punto anterior, hasta llegar al punto culminante. Si los tópicos del bosquejo de una conferencia no se conectan, la gente también le puede perder el interés porque se van a ver como si fueran pedacitos o retazos de cosas que se pegan. Deberá siempre ir de lo conocido a lo desconocido, de lo concreto a lo abstracto, de lo familiar a lo que no lo es. Además, tener cuidado con el grado de velocidad con que se imparten los nuevos conocimientos. ¿Por qué? Porque a veces las personas toman anotaciones mientras usted está disertando. Entonces, ya cuando tengamos el encuentro sincrónico, vamos a dar algunos tips de oratoria que son importantísimos para manejarse, para poder manejarse adecuadamente cuando uno imparte una conferencia. Hay unos elementos de oratoria que es vital tener presente y que nos van a ayudar o van a complementar ese método de conferencia. Nadie escucha a un conferencista aburrido. Entonces, hay varios elementos de oratoria que debemos tomar en cuenta, como nuestra presentación, el tono, el timbre, la inflexión de la voz, las pausas, la dicción, la entonación. Todos esos elementos van a influir en una buena conferencia. Entonces, la tercera y última parte de la conferencia es la conclusión. Toda disertación debe llegar a un punto culminante y en la conclusión el maestro debe buscar la convicción, el compromiso, la aplicación y la acción en los miembros. Recuerden que en cada método que nosotros trabajamos, cada método de enseñanza, la finalidad es conducir a la persona a una acción concreta. Por lo tanto, el maestro debe asegurar y debe garantizar la aplicación personal a la aplicación personal a cada uno de los miembros de su grupo cuando utiliza cualquier método de enseñanza. Por último, y como siempre, vamos a poner en práctica, ¿verdad? Lo que hemos aprendido. Miren, yo quiero que ustedes imaginen que les corresponde enseñar en la próxima clase bíblica sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel. La base bíblica es Daniel 9, del 19 al 27. Van a pensar en un título para esta clase que sea interesante, llamativo, que conecte con la actualidad y que despierte curiosidad, que no pase de 8 palabras ese título. Diseña un propósito que se corresponda con el título seleccionado. Diseña un bosquejo donde contemple lo que haría en la introducción y desarrollo de esta clase. Y por último, explique qué haría en la conclusión de esta clase, pensando en algunas preguntas que podrían surgir de sus alumnos para preguntarle a usted. Además, piense en la manera particular en que usted haría que esta clase se aplique de manera directa a la cotidianidad de sus estudiantes. Traten de pensar por espacio de 10
o 15 minutos en esta clase hipotética en la que aplicaríamos el método de la conferencia y entonces luego en el encuentro sincrónico vamos tanto a socializar lo que haríamos idealmente en una clase con este tema, usando el método de conferencia, como a abordar los aspectos de oratoria que no pudimos abordar en esta primera parte. Gracias por su atención